Dicen que el saber no ocupa lugar, pero por las dudas no tardamos en agarrar lápiz y papel para encerrarlo todo en un libro maestro para cualquier alumno del mundo: la enciclopedia. Como faltaban detalles y no siempre resultaba claro, otra vez sobre el papel se escribieron los manuales. Y en alguna clase, algún maestro habrá inventado la famosa frase: saquen una hoja. Mientras que otros pensadores se planteaban: ¿por qué no salir con alumnos? ¿Quién podría pensar en enseñar sin pluma, papel ni aula? ¿Los peripatéticos, quizá? Seguidores de la filosofía de Aristóteles, que paseaba con sus alumnos reflexionando y enseñando en el andar. Siglos más tarde, la enseñanza se volvería una institución, más o menos como la conocemos hoy: la escuela. Pero en el viejo continente, la idea aparecería de nuevo. 1893, Alemania. Era el principal país en fomentar en sus escuelas las excursiones, convencidos de que así los alumnos adquirían un conocimiento práctico de su patria, las costumbres y formas de pensar de su gente. Nada orientaría más a un alumno que viajar por el país para conocer de geografía, o dejaría imborrable en su memoria la experiencia de conocer la historia en el lugar. El apoyo era tal que incluso se llegó a aprobar por ley el día errante, destinando un momento al mes a las excursiones. ¿Generaría acaso la misma emoción que el timbre del recreo? Barómetro, termómetro, caja de agrimensor, botiquín y cuaderno. Eran los nuevos y prácticos útiles para cualquier niño, según el profesor Wilhelm Rein, reconocido precursor en estas prácticas. Él pensaba la excursión como una experiencia total, donde primero hay que observar, después razonar y siempre experimentar. Para Pierre Tempels, un gran investigador belga, la idea era toda una aventura. Él proponía dar clases en lugares específicos, junto a un árbol, un monumento, la audiencia de un tribunal o la visita a otra escuela, trasladándose en ferrocarril. Otro investigador belga, Alexis Louis, se opondría también con todas sus fuerzas a los métodos pasivos, deformantes, inmóviles y al silencio típico de la Edad Media adoptados por la escuela. Para él, no bastaba con salir del aula. Había que conectar con la realidad, los trabajos de la industria y los fenómenos naturales. Desconfiaba completamente de los textos fastidiosos, la cronología histórica, reglas gramaticales o estereotipos de geometría, y defendía la idea de exponer alumnos al mundo exterior para formar el espíritu y, ante todo, forjar su carácter. En España, Pedro de Alcántara García Navarro veía los paseos fuera de la escuela como una tarea de recolección de objetos que ayudarían a conformar una colección de herbarios, plantas, minerales y todo tipo de clasificación posible que sirviera para reflexionar y aprender luego en clases. Traer la naturaleza al aula. ¡Vaya tarea! En cambio, en Francia, cerca de 1909, el inspector Edmond Blanquernon proponía vincular las excursiones con las disciplinas escolares. El paseo por la geografía local en geografía. La observación con ciencias físicas y naturales, preparando a los alumnos, los adultos del mañana. Mientras que el pedagogo norteamericano John Dewey subrayaba que la educación no es una preparación para la vida futura, sino la vida presente, el aquí y ahora, tan real para cualquier niño como la vida en su hogar o en el patio de juegos. El psicólogo Howard Gardner, muchos años después, pondrá nombre y apellido a estos momentos vividos que nos marcan al punto que desarrollamos nuevas aptitudes y nos cambian más allá de lo pensado. Las llamará experiencias cristalizadoras. La aventura de aprender fuera de las aulas corre de boca en boca y se extiende rápidamente a Sudamérica. Y a la hora de discutir las ideas, docentes como José Benjamín Subiaur darán el presente en la conversación sobre educación. La verdadera escuela está en la sociedad, fuera, muy lejos de las áridas y lúgubres celdas de lo que equivocadamente se llama casa de educación, debiéndose decir más bien casa donde se forman teóricos, maniquíes, imbéciles o cretinos.
La conversación de pensadores y docentes argentinos se vuelve agitada. La construcción de los destinos favoritos para las excursiones se realiza en el mismo periodo en que crecía la idea del paseo escolar, entre 1870 y 1899. Por lo que eran las mismas instituciones las que promovían, con todo tipo de propuestas, la visita del público escolar, para cumplir con su misión y su principal razón de ser. Aún así, a falta de información o moda, muchos maestros no querían andar con niños por la calle. La solución fue promulgar en 1900 el Reglamento de las Excursiones, con todo tipo de restricciones y parámetros. Eran tantos, pero tantos, que no habría manera de saberlos y no quedarse con un gran sentido del deber. Deber ser, deber hacer, deber de cumplir las reglas de urbanidad, deber con los compañeros, anfitriones, horarios, métodos. No tardarían en pedir un programa un poquito más general, que permitiera a los maestros cierta libertad de acción en una ciudad tan cambiante como Buenos Aires. La tendencia en la escuela de llamar a los alumnos por sus apellidos, o en su defecto nombre completo, es propia también de las calles de Buenos Aires de hoy, donde los próceres ya no lucen como en las ilustraciones de los libros, sino que llenan las calles de historia, en cada esquina de la ciudad. En la actual calle Sarmiento se ubicaba uno de los sitios más característicos de las primeras excursiones escolares, el Zoológico de Buenos Aires. En 1874, el presidente Domingo Faustino Sarmiento propuso crear el Parque 3 de Febrero, que incluía un sector de exhibición de animales, toda una novedad para la época. Por iniciativa del intendente, se separó el parque de lo que sería después el zoológico, donde se hicieron construcciones que reflejaban los países de origen de los animales. Esta extravagancia sería solo el comienzo de un sinfín de propuestas y estímulos increíbles para cualquier niño. La definición del diccionario jamás le haría justicia a todo lo que en ese parque sucedía. La intención fue hacer del zoológico un lugar didáctico para los niños. Por eso se colocaron carteles, abrieron una biblioteca, publicaron simpáticas guías ilustradas, la revista del Jardín Zoológico, se implementaron paseos en llamas, camellos, elefantes, inauguraron una lechería para ordeñar vacas, inventaron fábulas enteras con animales como protagonistas, instalaron una vuelta al mundo y pequeños tranvías arrastrados por ponis. Las iniciativas nunca terminaban y las atracciones se volvían cada vez más novedosas. No había un punto final para todo lo que allí se proponía. El zoológico público apareció cuando los animales desaparecían de la vida cotidiana en la ciudad. Pretendía ser un museo viviente, donde se pudiera contemplar cada jaula como un cuadro. Ideas de otra época y contexto. Por lo que estas ideas maestras eran una inigualable oportunidad para los alumnos de anotar, repetir, aprender dibujando y anotando, no sin antes quedar conmovidos por las emociones vividas en la salida. Parte del traslado se realizaba a pie. Seguramente una maestra observadora pusiera orden y pidiera que no se separen, que guarden fila y caminen atentos. En 1879 se inauguraron los tranvías en Buenos Aires. 30 metros delante iba siempre un jinete que hacía sonar la trompeta antes de cada esquina. Muchos porteños le temían por sus movimientos. Las malas lenguas decían que provocaría el derrumbe de las casas que tenían la desdicha de ser parte de su camino. 18 años más tarde llegaron los tranvías eléctricos, que permitían llevar hasta 40 personas sentadas, con una tecnología asombrosa para la época, al punto que le temían por su alta velocidad. A pie y en tranvía, solían cantar los alumnos a coro las canciones aprendidas en la escuela, llamando la atención de cualquiera. La curiosidad no tiene paredes ni conoce de uniformes. El camino era siempre una oportunidad de aprender geografía, conocer las calles principales, observar todo tipo de edificios y oír pequeñas historias de la gran ciudad. Pero aunque uniforme no hubiera, el guardapolvo gris sería el vestuario unificador, justo antes de que llegara la idea del tradicional guardapolvo blanco. El pelo, corto o recogido, igualador, higiénico, todo un símbolo de la apariencia escolar, aspirando siempre a la inclusión como respuesta social a tiempos donde la inmigración y la diversidad cultural eran moneda corriente.
En las excursiones a Palermo, destino recurrente en las festividades patrias, los aprendizajes de ejercicios militares como la alineación, formación y marcha están a la vista. Las cámaras, como un gran ojo, lo registraban todo para exhibirlo en cines porteños y en la escuela pública. En esos tiempos, las películas resultaban una poderosa herramienta para generar en cualquier ciudadano una sensación de pertenencia y de destino común. Al igual que el himno nacional, cantado por tantos alumnos de excursión por el Parque 3 de Febrero, frente al monumento a Sarmiento. Allí se conversaba de historia y geografía, para luego disfrutar del paisaje y también, ¿por qué no?, del aire libre. En los informes de las maestras, los alumnos son llamados pequeñuelos, niños o pequeños educandos, mientras que los que salen en conjunto son nombrados como una gran familia. Pertenecer, uno de los grandes temas de la niñez. Y aún así, en los registros escritos cuentan que cuando los alumnos se referían al regreso a las aulas luego de una larga excursión, hablaban de volver a casa. Una de las excursiones más memorables es la visita a una fábrica de vidrios y cristalería, en 1906. No tanto por ser una industria con oficios visualmente interesantes, sino por los registros de las maestras sobre la excursión. Solo nos limitaremos a manifestar el asombro, alegría y entusiasmo de las 90 niñas en el inmenso galpón. Con sorpresa, las 90 niñas observan que en ese inmenso galpón hay entre los trabajadores niños pequeños adiestrados, trabajando con cañas, corriendo, yendo y viniendo a los hornos. Una alumna de 4º grado complementa el informe cuando describe con ánimo extrañas figuras, siluetas, reflejo del fuego del gran horno, en un espacio donde si es de día o de noche no refleja ninguna diferencia. Es imposible notarlo. Allí, una multitud de hombres, ancianos y niños de corta edad se veían trabajando. Los niños en la ciudad de Buenos Aires en ese entonces se dividían en niños de clase media y ricos. Los niños pobres sufrían explotación laboral y tenían nula experiencia escolar. Como los niños que corrían por la fábrica de vidrios, asombrando a todos, no sorprendiendo a nadie. En su mayoría, los niños varones eran muy solicitados en fábricas de todo tipo para tareas físicas. Los niños de clase media, en cambio, son los que iban a la escuela, tenían juguetes comprados, conocían de juegos hogareños y disfrutaban de las excursiones. Y por último, los niños ricos de la élite, aquellos que recibían educación en sus hogares con institutrices extranjeras. Tan solo un año más tarde de aquella visita, se sancionó la ley número 5291, que indicaba que menores de 10 años no podían ser contratados para trabajar, tampoco los mayores de 10 años en edad escolar que no hubieran completado la instrucción obligatoria. No fue hasta mucho tiempo después que esas normas se vieron reflejadas en la realidad. ¿Habrá algún otro lugar para jugar y hacer amigos en la escuela que no sea el recreo? Parecería que sí. En otra escuela. En los registros de 1907, un grupo de alumnas de la escuela número 5 visitó la escuela Presidente Mitre junto a miembros del Consejo Nacional de Educación. Cuando se es niño, la escuela es sinónimo del edificio conocido, aquel lugar con grandes paredes de un mismo color y un patio repleto de bolitas y elásticos, donde los pupitres miden siempre igual y las reglas y jergas del recreo son tan claras como las del aula. Recorrer otros pasillos, oír otras risas, desconocer las puertas, descubrir nuevos compañeros, es una excursión donde todo parece igual a lo conocido, pero nada lo es. Por eso en esta visita, para incentivar nuevas amistades, se propusieron dinámicas, como pasar 1 minuto conversando de igual a igual con alguien más. Todos cantaron el himno, todos oyeron la misma clase y compartieron el mismo té. Pero principalmente fue en el mismo patio donde ya no existieron las diferencias, solo una experiencia que quedaría en la memoria de todos. Las formas no son lo de menos cuando se trata del cierre de la excursión. Al retirarse, se les obsequiaron flores y un gran pergamino firmado por las alumnas anfitrionas, que deja constancia del propósito de la excursión: ver y conocer la escuela y estrechar vínculos de amistad. Aprender en una escuela más allá de sus paredes fue alguna vez como escribir fuera del margen, y atreverse a romper con sus propias reglas fue el mayor examen de la educación. La historia solía escribirse fuera y aprenderse dentro, pero ahora es la institución la que hace historia
por animarse, desarmarse, reevaluarse. La experiencia fue y será disruptiva y a la vez apasionada para los niños que se enfrentan a un mundo por momentos despiadado y en otros tan cercano, pero siempre acompañados por sus maestros.